Continuamos con la tarde en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se pronunció sobre la inhabilitación de María Corina Machado. Cabello dijo que la diputada destituida no puede presentarse como candidata por la sanción impuesta por la Contraloría General de Venezuela. Esto lo decía el día de ayer en su programa Con el Mazo Dando. Cuando ellos entran en su desespero ocurren cosas como esta. Pues ahí salió esa señora, la inhabilitaron y ella dice que ella se va a inscribir. Yo no sé dónde se va a inscribir. No sé dónde se va a inscribir. Las consentidas y los consentidos de papi y mami van a ver que se van a estrellar contra un pueblo y contra las leyes venezolanas. Inhabilitado no puede inscribirse. Así de sencillo. No es candidata, no puede ser candidata. Entonces sale diciendo, no, a mí me inhabilitaron, fue por los estatiques y en la Asamblea no cobran estatiques, no sea mentirosa. Recordemos lo que dijo el Contralor General de Venezuela, Manuel Galindo Ballesteros, sobre la inhabilitación de María Corina Machado para ejercer cargos públicos. En primer lugar, te debo hacer una aclaratoria que no es una suspensión de carácter político, sino una inhabilitación para ejercer cargos en la administración pública. Es más que todo una sanción de carácter administrativo. Y eso se motivó a la inconsistencia o el ocultamiento de algunos activos que ella debió haber presentado oportunamente en su declaración jurada de patrimonio. Específicamente se trató de las prestaciones sociales y algunas bonificaciones o dietas que ella cobró a la Asamblea Nacional cuando ejerció el cargo como diputada. Al no incluir en la declaración jurada de patrimonio tales conceptos de carácter laboral, eso lo considera la ley, no la Contraloría General, sino la ley contra la corrupción, como una inconsistencia o un ocultamiento que de manera expedita y sin procedimiento alguno acarrea la sanción de la inhabilitación administrativa por 12 meses. Nos acompaña en Caracas el doctor Alberto Arteaga. Él es abogado, profesor en Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, y lo quise invitar para entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Y lo primero que quisiera preguntarle es si el Contralor está facultado o no para inhabilitar a María Corina Machado políticamente. Doctor Arteaga, bienvenido. Buenas tardes, Idania. Mira, la respuesta es clara, terminante, contundente. El Contralor no tiene facultades para inhabilitar políticamente a María Corina Machado. Y esto no lo digo sencillamente como una afirmación teórica de un profesor de Derecho Penal. Por otra parte, conocedor o que manejo la Constitución. La Constitución de manera clara señala lo siguiente en el artículo 42. El ejercicio de la ciudadanía o de algunos de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. Esto es, una inhabilitación política solo puede ser acordada, Idania, por un funcionario judicial, por un juez, mediando, por supuesto, un proceso penal. La puede imponer como una pena que sigue a la pena de presidio o a la pena de prisión, de conformidad con lo que acoge nuestro Código Penal y recoge la Constitución. No cabe, digamos, esta denominada o lo que han denominado una inhabilitación administrativa a cargo del Contralor. Ahora, doctor Arteaga, el problema, por lo menos pareciera, es que en Venezuela las leyes son de plastilina y la Constitución, pues, acomodaticia. Efectivamente, lamentablemente, eso es así, y el texto de la Constitución, como tú lo señalas, ha sido con esa expresión gráfica de quien no quisiéramos recordar, pero que fue y estuvo en el vértice
del Poder Judicial venezolano, Eladio Aponte, quien hizo referencia precisamente en una declaración a la justicia de plastilina, esa justicia que se acomoda al caso concreto, esa justicia, pero no se acomoda precisamente para hacer buena la voluntad o el espíritu de la ley, sino que se acomoda de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo al interés del régimen, de acuerdo a los intereses del gobierno. En este caso, sin embargo, yo creo que las disposiciones constitucionales no dejan ningún margen para la duda. La inhabilitación política, afectando derechos políticos y de conformidad con lo que establece la Constitución de manera clara y terminante, solo puede ser suspendido ese derecho político por una decisión judicial, y reitero, el Contralor General de la República, cargo sin duda importante dentro del Estado venezolano, no tiene facultades para inhabilitar políticamente a un ciudadano. Y resulta, por otra parte, Idania, paradójico, sin duda alguna, que apelando a un dispositivo que colide francamente con la Constitución, ante situaciones gravísimas que vivimos en Venezuela, precisamente se está haciendo referencia a la ley contra la corrupción, hechos denunciados por personeros del régimen, por quienes han ocupado altos cargos en la administración pública, como el exministro Giordani, quien hacía referencia a la desviación de más de 20.000 millones de bolívares, que no se sabe a dónde fueron a parar dentro del despilfarro administrativo, y que esta sanción, por otra parte, y esto es lo paradójico, que esta pretendida inhabilitación política a María Corina Machado encuentre como fundamento el no haber incluido en su declaración jurada ante un cese arbitrario en sus funciones, afectando, lesionando su inmunidad parlamentaria, violando la inmunidad parlamentaria que la tiene no como privilegio personal, sino otorgada por la voluntad del pueblo, cese por otra parte arbitrario que le fue impuesto por el propio Parlamento o por la directiva del Parlamento. Pues bien, que esta inhabilitación política a María Corina Machado encuentre como fundamento el no haber incluido en su declaración jurada del patrimonio un pretendido bono alimentario que habría omitido. Ahora, después de escucharlo, doctor Arteaga, yo le preguntaría, en Venezuela, ¿las leyes son para unos sí, para otros no? Sencillamente, en un Estado de Derecho, no es otra cosa el Estado de Derecho, sino un Estado en el cual impera, se impone lo que la ley dice, comenzando por la Constitución, que es precisamente la Carta Magna. Evidentemente, la Constitución y las leyes no pueden ser aplicadas según la conveniencia del caso. Las leyes no pueden ser aplicadas con acepción de personas, mirando a unos, aplicándole las sanciones a quienes son adversarios del gobierno y haciendo caso omiso el Poder Judicial, o soslayando la aplicación de la ley cuando se trata de personas afectas al gobierno. Yo creo, como profesor de Derecho Penal, como abogado, que sencillamente se impone poner de manifiesto, abogar, reiterar el respeto que se exige por la ley, el respeto que se exige por la Constitución, que sean buenas esas expresiones que hemos oído en muchas oportunidades. La oíamos del expresidente Chávez y la oímos también del presidente Maduro. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Pues bien, apliquemos la Constitución, respetemos los derechos consagrados en la Constitución. Doctor Arteaga, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos y ayudarnos a entender desde el punto de vista legal qué es lo que por lo menos se está intentando hacer en relación a esta inhabilitación de María Corina Machado.
Gracias igualmente.